Bueno, buenos días, Moisés. Nos conocemos ya de hace casi 3 años, creo. Gracias al colectivo que tú has creado, que se llama No Violencia. Y yo sé que también has creado un teatro en relación también con el tema, por supuesto, cultural y social, el teatro de la escucha, el lindo título. Y además ha escrito no más que 25 libros, no menos, enorme. Y el último se llama, yo lo tengo acá, El Camino de la No Violencia, de lo cual vamos a hablar un poco después. Entonces, preparé una serie de 3 tipos de preguntas. Yo soy Philippe Moal, he mirado un libro, soy miembro del Observatorio de la No Violencia y de Nuevo Humanismo desde los años 80. Entonces, el objeto es comentar tus opiniones, punto de vista sobre temas. Pero antes, quizás puede contarnos qué te llevó a la no violencia, cómo llegaste ahí. Bueno, es una historia que me pilló muy joven, sin buscarla yo demasiado, pero sí que mi vinculación a movimientos sociales, mi implicación en algunos trabajos, digamos, de carácter social, de carácter político, pues me fueron descubriendo que había habido experiencias en el mundo que de alguna forma habían cambiado la realidad desde el amor, lo cual era muy atractivo, ¿no? Como pensamiento, como idea. Y Sí, luego, sí. pues, me he ido acercando a algunas de ellas, a las más conocidas, Martin Luther King, Gandhi, y fue ya en otro momento donde yo ya estaba en el mundo del teatro, intentando un teatro social, donde, para precisamente fundamentar eso que luego se ha llamado el teatro a la escucha, donde necesité, pues, morder mucho más en la realidad, investigar mucho más y darme cuenta que efectivamente esa corriente de liberación que era la no violencia, pues tenía muchísimas aportaciones desde desde el punto de vista de la acción, incluso para el teatro, ¿no? Y también porque hacía referencia a la posibilidad de transformar la realidad rompiendo la espiral de violencia de forma radical, ¿no? Y eso siempre es atractivo, ¿no? Bien, claro que ya empezó muy temprano entonces para ti. Sí, El interés. al principio con mucha ingenuidad, pero poco a poco se fue asentando. Son de esas cosas que cada día pues le dábamos más importancia. Sí, sí. Bueno, yo sé que has hecho un trabajo remarcable con el colectivo. Quizá lo hablaremos después, ver su proyecto, su calendario, agenda futuro. Y podemos empezar por la primera pregunta, que es, voy a poner los dos. Eh, Creo que nosotros dos estamos, como otros, de acuerdo de que eh, la no violencia realmente no existe realmente en la sociedad actual. ¿Cómo tú explicas eso? Bueno, no existe, yo digo que no existe en los lugares donde tenemos la costumbre de comer 3 veces todos los días, ¿no? Porque fundamentalmente ha existido en las sociedades donde la opresión y la injusticia era muy fuerte y tampoco tenían demasiadas herramientas, con lo cual no les queda más remedio que ir a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces la no violencia, digamos, que es un descubrimiento, para mí sin duda alguna, de los empobrecidos, de las personas que han sido despojadas muchas veces de casi todo, Sí. menos de su dignidad. Y al querer poner en marcha su dignidad, al querer convertir su dignidad en un ejercicio político, un ejercicio de transformación, pues han descubierto este camino de la no violencia. Por tanto, podemos decir que a los que vivimos muy bien nos está costando mucho y por eso no existe realmente una cultura de no violencia en la actualidad en muchos países, como puede ser en España, aunque cada vez es más deseable que exista porque cada vez la vamos a necesitar más. Y tenemos que aprender, como siempre, de los que lo han vivido e intentar ser fieles a cómo ellos lo han descubierto, ¿no?
Nosotros que tenemos la costumbre de intelectualizarlo todo, de hacer teorías de todo, pero no debemos perder que ahí había aspectos humanos muy profundos, también aspectos espirituales y sobre todo una trayectoria de cultivo de la conciencia que a nosotros nos cuesta mucho porque vivimos muy bien y porque los medios de comunicación nos están machacando constantemente, ¿no? Sí. Y se ha llegado a generar esta idea de que la no violencia es inútil, no sirve para nada, o es algo muy romántico, algo que a todas luces contrasta enormemente con la historia. Sí, sí, increíble los prejuicios que vehiculan, ¿no? Que la gente lo cree, además. Hablando con distintas personas, asociaciones que actúan y que hacen taller, hay una evaluación un poco preocupante, digamos, que en general en esos talleres participan esencialmente gente que ya son en la sensibilidad de la no violencia, que están en la búsqueda. Es decir, que los que lo necesitan lo más tienen mucha resistencia para venir a esos talleres. Igual son en mayoría, creo, 80% escuché mujeres. Es decir, que los que más necesitan, los hombres, porque se ve que en esa sociedad el hombre es más violento que la mujer, esos no participan de la misma manera. Entonces la pregunta es, ¿qué dirías tú a los que no se dan cuenta del interés que representa la no violencia para ellos y para la colectividad? Que lo importante en cualquier experiencia de transformación social o de lucha por la justicia, lo importante es cuál es la motivación, cuál es la angustia que uno tiene. Yo creo que gran parte del proceso, de la realidad que comentas, tiene que ver con que no hay una angustia real por solucionar los problemas. La no violencia normalmente nace de una angustia de que a uno le duele radicalmente las injusticias, le duelen realmente el dolor que le producen esas injusticias a otra gente y a uno mismo. Esa angustia se transforma en una urgencia, es decir, en una necesidad de actuar, de operar activamente, y al hacerlo genera una posibilidad de esperanza. Pero es necesario que exista, digamos, esa angustia previa, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces lo que sucede es que teorizamos sobre la experiencia de transformación de la realidad, normalmente desde un pesimismo existencial, que parte de que no se puede cambiar nada en el fondo, o que queremos pequeñas reformas, pero nada más, ¿no? Y entonces es muy difícil conectar con la angustia. Sin conectar con esa angustia, es muy difícil descubrir la no violencia. Y en ese sentido, es bastante claro que en este momento de la historia, las mujeres están conectando mucho mejor con la angustia de la realidad, y es precisamente esa conexión con la angustia que se transforma en una forma de empatía política, que es la que permite precisamente un cierto despertar de la conciencia y también la búsqueda de caminos que vayan realmente al fondo del problema. Y en ese sentido, la no violencia aparece como un camino luminoso. Pero es necesaria esa angustia. Yo creo que el problema es que el efecto que están produciendo en nosotros los medios de comunicación está siendo ya muy fuerte y confundimos la angustia con una especie de crítica social más o menos relativa, que uno se la despacha fácilmente en las redes sociales, pero que no afecta más allá de la epidermis de nuestra existencia, ¿no? Entonces, la propuesta para mí siempre es que conectemos con la angustia real, que realmente nos angustien las injusticias, porque si nos angustian realmente, pues vamos a tener que buscar caminos fiables y entonces nos encontraremos fácilmente con la no violencia. Si no nos angustia la realidad, pues podemos teorizar sobre cualquier cosa, porque al final no estamos dispuestos a perder nada. Y se trata de que la no violencia es un camino que nos ayuda a perder con alegría para descubrir un camino realmente luminoso y realmente eficaz en la lucha contra las injusticias.
Quizá es difícil acercarse de una persona y decirle tú tienes que tener angustia, ¿no? Sí, pero sería Tomar conciencia quizás es sí, más pero positivo. yo lo tengo que hacer con mucha gente, porque lo hacemos Mm, lógicamente en el marco de talleres, en el sí, marco de búsquedas, pero es quizás lo que nos hace más humanos. Es decir, no sentir angustia por lo que está pasando ahora en Ceuta, por lo que está pasando ahora en Palestina, por las guerras en las que España está participando, pues simplemente nos degrada como personas. sí, Sentir sí, angustia es una forma de amar. Si a mi hijo le pasa algo, yo siento angustia. Y siento una angustia operativa, una angustia que me pone en marcha, una angustia que me provoca buscar soluciones de fondo. Y es eso una te lo, conexión emotiva, tú tienes. efectivamente. Y ¿Ah? hay que sentir así el dolor de los demás. Si no, todo es teoría. Sí, sí, Por eso hay estoy que de estar acuerdo dispuestos a que perder. sí, Hay que sí. estar dispuestos a perder con alegría porque el bien es mayor. Sí, la primera cosa efectivamente es darse cuenta de la violencia, si no, no va a actuar contra la violencia, que tú llamas angustia. Bueno, hay que pensarlo. Sí, qué bien. Eh, bueno, en el mismo tipo de pregunta, en tu libro precisamente tú hablas de vergüenza, que es otro registro, digamos, de una persona. Y vemos que los que generan mucha violencia, sobre todo en ese mundo económicamente, no tienen vergüenza. ¿Cómo hacer para que, quizás no directamente contra ellos, pero a nivel social, qué podemos hacer para que se dan cuenta de lo que están generando en el mundo actual? ¿Cómo? Sí, yo más que pensarlo con los que están generando esa violencia, Sí, pienso que lo importante es que nos movilicemos los que estamos colaborando, con sí, nuestro silencio, con sí, nuestra indiferencia, con nuestra apatía, con nuestro pensarse que nuestra vida es la más complicada del mundo. Entonces, para aquellos que estamos colaborando, porque este sistema de violencia estructural necesita de nuestra colaboración, hay explotación porque colaboramos con el consumismo, exacto. porque colaboramos con nuestros votos, porque colaboramos con nuestras actitudes vitales y también con nuestra indiferencia. Todo eso colabora a un universo de violencia estructural. Por tanto, a quien yo trabajo, con quien quiero trabajar, a quien dirijo mi trabajo, sería a gente como yo, que tenemos que romper nuestra forma de colaborar. Cuando empecemos a dejar de colaborar, empezaremos a entrar en colaborar, dejar de colaborar conscientemente, entraremos ya en el universo de la no violencia, que parte de decir que no colaboro con la opresión. Con la opresión, ¿no? Y en ese sentido la vergüenza es interesante, en dos sentidos, porque la vergüenza es ambivalente, igual que el miedo. El miedo es algo paralizante y cuando nos paraliza de hacer lo que debemos es malo y a la vez es una alerta de que nos pone en cuidado, Sí, de nos protege. Con la vergüenza sucede un poco lo mismo, es ambivalente, ¿no? Por un lado está esa vergüenza que nos frena a hacer cosas y muchos por una cosa tan estúpida que todos hemos vivido como poner en cuestión nuestra imagen públicamente, pues no tomamos las medidas ni damos la cara cuando tenemos que darlo, ni hacemos las acciones que debemos hacer. Pero luego hay esa otra vergüenza a la que tú haces referencia, que es la que yo desarrollo en el libro, que es la violencia como virtud moral. Es sí, decir, que de repente nos debería dar vergüenza vivir en este mundo, ¿no? Es decir, cuando uno dice, yo lucho contra la existencia de los CIES en España, y quiero luchar porque me da vergüenza educar a mis hijos en una sociedad que tenga una cárcel donde mete a gente por simple no tener un papel, ¿no? sí, Entonces, muchas veces hay que convertir la vergüenza en un motor. Unas veces ese motor para superar la vergüenza estúpida de no quedar en evidencia, no hacer el ridículo, esas cosas que nos pasan tan tontitas, y por otro, la necesidad de tener vergüenza. Hay que tener vergüenza porque si no somos unos sinvergüenzas. Y a uno le tiene que dar vergüenza, hasta tal punto le tiene que dar vergüenza nuestra forma de tratar a los inmigrantes, que no solo les lleva a un compromiso explícito con los inmigrantes, sino que quiere convertir eso en una cuestión cotidiana. Es que me da vergüenza. Y la vergüenza es un valor moral. Por eso hoy podemos decir que el gran problema de la sociedad es que no nos da vergüenza nada, que no tenemos vergüenza. Una sociedad sin vergüenzas es una sociedad inmoral. Y por eso yo reclamo
el hecho de tener vergüenza como virtud moral. Es una virtud moral que nos prestigia como personas, el sentir vergüenza por todo lo que sucede en mi país, porque me siento parte de ese país y por tanto esa vergüenza se puede convertir en una herramienta operativa que me pone en marcha y que además es muy, muy buena porque me humaniza. Tener vergüenza es muy humano. Que no nos dé vergüenza el daño que hacemos nos deshumaniza, nos mete en un relativismo insultante, nos coloca en un lado muy, muy triste de no tener sensibilidad ninguna, ¿no? Sí, sí, un tipo de normalidad, ¿no? La violencia deviene normal y no la vemos, sí, es normal, por supuesto. Aceptarla como normal, pero lo normal se hace norma. Claro, Y al se hacerse hace norma, norma, sí. pensamos que funciona y no, se hace Sí, norma sí. es un problema. Que se haya hecho Entonces, norma la indiferencia. un poco estamos muchos cómplices de una cierta manera. Como decía la Boétie ya hace 500 años, ¿no? De los que aceptan, porque creo que mucha gente no está de acuerdo con la violencia. Sin embargo, hacen como si no pasa nada, ¿no? Para mantener su privilegio y seguir con su costumbre. Sí, sí, es un tema de toma de conciencia al final también. Sí, hay que darnos cuenta que el sistema violento en el que vivimos, a los que somos privilegiados de esa violencia, como mucho tendemos a decir que no queremos la violencia, pero no queremos renunciar a los beneficios de esa violencia. Exacto, sí, Y la conciencia requiere las dos cosas. sí. Bueno, el propósito es de hacer una video no muy larga, entonces vamos a la tercera pregunta, que es de otro tipo, a pesar de que todo está relacionado, es en relación con la violencia histórica de la religión, que quizás explica la crisis de la autoridad dogmática hoy, pero al lado de eso vemos que hay una búsqueda, un interés que se agrandece con la espiritualidad. Y si tomamos solamente los dos más conocidos, que son Luther King y Gandhi, eh, se nota que ellos fueron inspirados por un otro plan, digamos, que podemos asociar a la espiritualidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú ves esa cuestión de la no violencia con la espiritualidad? Yo creo que, siendo simplemente honestos con la historia, tenemos que reconocer que algunas de las páginas más bellas de la no violencia la ha escrito gente cuya motivación fundamental era religiosa, espiritual. Y negar esto me parece que simplemente es una falta de seriedad, ¿no? Entonces, hay que preguntarse por qué gran parte, no me refiero ya solo a líderes, a personas concretas, porque Sí, detrás de muchos de estos líderes ha habido miles de personas claro. y el discurso espiritual no se ha escondido nunca. Entonces, pero no solo en estas experiencias, sino en otras muchas recientes, como por ejemplo Liberia, ¿no? Que han sido mujeres musulmanas Sí, y cristianas juntas, ¿no? Es verdad que para, para soñar una utopía de cambio real, cuando las circunstancias vienen muy mal dadas, cuando parece muy difícil afrontarlo, es verdad que la experiencia espiritual es un plus. La persona que ha desarrollado en el marco de una religión o fuera del marco de una religión, ha desarrollado una dimensión fundamental del ser humano, que es la dimensión trascendente, que todos la tenemos. La cosa es que la desarrollemos. Pero los que sí se han empeñado en desarrollarla han tenido como una intuición mucho más clara de por dónde había que ir y por eso se han sumado a esta corriente de la no violencia y han encontrado realmente hallazgos muy interesantes en esa corriente, ¿no? Entonces, yo creo que igual que somos cuerpo, mente, espíritu, es decir, que somos acción, porque somos cuerpo, somos mente, porque tenemos inteligencia y podemos analizar, también necesitamos espíritu, porque a veces tenemos el cuerpo preparado para la acción, tenemos las ideas claras, pero nos falta todavía un espíritu determinado, ¿no? Y en ese sentido, cultivar la dimensión trascendente, cultivar una espiritualidad es fundamental.
especialmente en un mundo como el que vivimos aquí en los países del norte, que no tiene nada que ver con el resto de otros lugares del mundo. Aquí que de alguna forma la espiritualidad está desprestigiada, el hecho de la religión también está desprestigiado, que no es algo que esté ocurriendo en muchos lugares del mundo, que ocurre lo contrario. Está desprestigiada a veces con una idea muy poco científica, que es intentar vincular la violencia con la religión, y me parece que eso siempre es una especie de interés oculto para llegar a conclusiones interesadas. Lo que sí que hay que vincular es la instrumentalización política de los religiosos. Es efectivamente ha generado mucha violencia cada vez que se ha querido instrumentalizar políticamente una idea religiosa. Pero hay que tener cuidado porque al denunciar eso, que normalmente se hace de forma muy poco seria, muy poco científica, muy poco analítica, lo que se quiere en realidad hacer es cargarse la conexión con lo espiritual, ¿no? De forma que el sistema descubre que si la gente no desarrolla su dimensión trascendente, pues no va a luchar contra este sistema. La dimensión trascendente es una herramienta fundamental para luchar contra este sistema. De ahí se entiende que muchas veces el sistema proponga fórmulas de acabar con la religión, fórmulas de ridiculizar a la religión, fórmulas de acusarle estúpidamente a la religión de ser responsable de la violencia, porque de esta forma se aseguran que al no desarrollar la dimensión trascendente tampoco lucharemos contra este sistema, para lo cual sí va a ser necesario algo más que ideas, algo más que cuerpo, va a hacer falta claramente esa dimensión trascendente. Sí, sí. Está ligada a la compasión. Una persona que tiene compasión, por supuesto, que quiere cambiar ese mundo Y que está dispuesta a perder. injusto. Y que está dispuesta a perder. Y eso es una cualidad espiritual. Sí. Justamente creo que tienen un proyecto, ¿no? Con el colectivo No Violenta, próximamente, de producción de libros sobre el tema de la religión, me parece. Para concluir ese encuentro, ¿puede hablarnos de eso, del proyecto? Sí, tenemos diferentes proyectos en muchas líneas. Es decir, el colectivo No Violencia es un colectivo plural y aconfesional, pero por tanto respeta todas las posibilidades religiosas y espirituales que los miembros quieran tener, ¿no? Y para facilitar eso hay varios elementos en marcha. Uno de ellos es que estamos promoviendo una colección de libros, me parece que es de justicia hacerla, que es sobre religiones y no violencia. Hemos sacado ya el primer volumen, que es sobre el Islam, y no es casual que sea el primer volumen, precisamente porque hay una idea muy equivocada de que el Islam y la violencia van siempre unidos, algo que entonces hemos hecho un trabajo, creo que científicamente interesante. Ese libro ya está disponible. Ya está hecho ese. Ese ya está hecho, ya está publicado. Va a salir próximamente otro que ya está terminado sobre hinduismo y no violencia. Y un tercero que está redactándose sobre cristianismo y no violencia. Y pensamos completar esa colección con mayor número de religiones y experiencias espirituales que estén desarrolladas en la historia, ¿no? De forma que queremos también poner al servicio de mucha gente una documentación seria, precisamente para no caer en las trampas de oponer religión a no violencia y cosas de ese tipo, a la vez que promovemos trabajos de religiosos, ¿no? Estamos trabajando católicos y musulmanes juntos y protestantes juntos, con hinduistas, y esas cosas nos van ayudando también a ver que la no violencia puede ser también un camino muy fiable de diálogo interreligioso. ¿Será acompañado de taller o de Zoom como hoy? Sí, cada libro tendrá su lógica de presentaciones, cada libro tendrá su propia estrategia para acercar a las distintas comunidades religiosas a la idea de la no violencia, y también, como ya ha ocurrido en el tema del cristianismo, va a haber congresos, que el de cristianismo y no violencia ya está convocado para este mes de junio, donde también se está convocando a que las distintas comunidades religiosas profundicen esa idea de no violencia, que desconocen en gran medida las propias comunidades religiosas, que desconocen hasta qué punto la religión que practican es una religión con un potencial de inspiración no violenta muy importante.
Mm, sí, sí. Bueno, indicaré al final de ese encuentro la dirección donde se puede venir o contactar, ¿no? Y te agradezco mucho por ese encuentro, por esos esclarecimientos y estamos en contacto por el futuro. Muchas Fantástico. gracias, Moisés. Muchas gracias y mucho ánimo con esa tarea tan apasionante de dar a conocer la novela.